A veces habría que elegir un comandante de bomberos para presidente. Los uruguayos somos campeones mundiales. Agarramos un huevo y le empezamos a dar vuelta y vuelta y le encontramos un pelo, y no hay caso. A veces decimos tenemos tierra. La tierra no la tienen nosotros. La democracia no es perfecta, ni puede ser perfecta, porque ninguna construcción humana puede ser perfecta. Pero como decía Chachi, es la mejor porquería que hemos podido inventar. Ciclo Presidentes, conversamos con quienes han estado al frente del gobierno de nuestra república, en este caso con José Mujica, quien gobernó el Uruguay entre 2010 y 2015. José Mujica, gracias por recibirnos. Un placer estar aquí con usted. Mujica, ¿a qué edad empezó a fumar? Yo qué sé. Fumábamos allá como a los 13, 14 años, algún cigarro, después dejamos de fumar, hacíamos ciclismo, después nos dedicamos a cambiar el mundo, fuimos presos, ahí fumábamos, pero cuando estuvimos presos, para mortificarnos nos daban un paquetito chiquito de tabaco y no nos cortaban, nos daban poquito cada tantos días como para hacernos desear. Y entonces estábamos allá en el cuartel de Santa Clara de Olimar y me cabré y le dije, no fumo más. Y estuve todos los años sin fumar. Después cuando salí me fumaba un palo de escoba. Y ahora se arma un tabaquito. A veces, cada tanto, ¿no? a veces armo algunos. Sí. ¿Qué encuentra ahí en Y el cigarro? Es simbólico, el cigarro es simbólico, pero el cigarro armado. Armado. A lo paisano viejo me gusta. La ceremonia de armarlo y todo lo demás. Es un poco cultural, es una plaga. Es una plaga. Y los muchachos que me ven, que no den pelota. Cuanto menos fume, mejor. Usted que ha recorrido el país de norte a sur, de este a oeste, en tantas ocasiones, que fue presidente de la República, ¿cómo definiría a esta República? ¿Cuáles son sus características sobresalientes? Suavemente ondulado. Ni muy, ni muy. Es un país lento que necesita cambio, no tiene muchas montañas y la sociedad también. Ni somos demasiado por un lado ni demasiado para el otro, más bien término medio. Y tenemos una buena convivencia, si comparo con el resto de lo que veo por ahí. Y hemos sido históricamente país de clase media, porque incluso los trabajadores tienen una mentalidad de esa. Y tal vez un poco tristones, melancólicos, tal vez consecuencia de un país de mucha gente entrada en años, ¿no? Y no se ha podido quebrar eso, ¿no? Esa cierta melancolía que flota en el aire. Creo que tiene que ver mucho con... Hemos sido construidos en un proceso de muy fuerte migración. Por ahí, de 1880 para adelante, hubo un periodo de 50 años de fuerte migración. Por ejemplo, creo que en 1910 llegaron 40.000 tipos nuevos, gente que disparaba de Europa. Y en aquella época la migración era la melancolía, porque para tener una carta era toda una proeza. Claro. Por eso tiene un sello cultural en el Río de la Plata. También en Argentina, ¿no?
de ahí viene el tango y vienen siempre... El sufrimiento. Siempre Estamos sufriendo. el cultivo de la nostalgia como arte, no del mañana. No es esa cultura africana negra que es alegre, aunque esté pasando la que esté pasando. Nosotros, incluso cuando construimos cultura, somos melancólicos. El proceso de secularización que tuvo el Uruguay, ese alejamiento de las religiones en general, puede haber tenido que ver, usted que ha viajado, a veces los países en donde el pueblo tiene mucha fe, no es un pueblo quizás más alegre, con lo bueno y con lo negativo de eso, ¿no? Pero puede ser que haya algo de eso también. No, lo espiritual, por ejemplo, ¿no? No sé, yo le atribuyo más al fenómeno migratorio porque el primer censo que hubo en Montevideo se hizo más o menos por 1880, 88. Un señor Nicolás Granada, se hablaba más italiano que castellano, ¿te das cuenta? Toda esa gente que venía de las montañas de Italia y de España y parando la miseria, esa gente tiene una tristeza enorme. Y yo creo que lo metió como una cosa. De la misma manera que esa cosa que tienen los africanos, esa alegría de vivir que tienen los brasileros. La última vez que fui a acompañar a Lula en San Pablo, yo nunca había visto una manifestación política, había más de 500.000 de personas, iban todos zambando. Blancos y negros, todo, sí, ¿no? Sí. Eso está metido en el karate brasilero. Acá es imposible. Yo le doy una importancia bárbara a esa herencia cultural, pero de repente hay más factores. Y somos un país laico, ¿sí? Entre otras cosas, gracias a don Pepe. A Valle Ordóñez. Pero había empezado antes el movimiento. Vamos a hablar seguramente de Valle Ordóñez. Otra figura histórica, polémica, fue Lorenzo Latorre, coronel Lorenzo Latorre, que al dejar su gobierno, que era un gobierno de facto... Son ingobernables. Son ingobernables los uruguayos, dijo. Sí. Usted que fue presidente, ¿hay algo de eso? ¿Fue una exageración? ¿Cuesta gobernar a los uruguayos? No, son épocas distintas, ¿no? La época que le tocó vivir a Latorre, había mucha gente que se golpeaba la boca y salía para la cuchilla y los pleitos se arreglaban distintos. Se estaba conformando la civilidad. Pero yo dije otra cosa, dije, a veces habría que elegir un comandante de bomberos para presidente, porque más bien es un apagador de incendios, ¿verdad? Hay mucho de eso, sí. De ir apagando problemas. Problemas, más que hacer evitar, es frecuente eso. Pues, muchas cosas cuando llegan a la presidencia porque hay lío. Y bueno. Y cuesta concretar los proyectos con los que uno llega, entonces. Los uruguayos somos campeones mundiales. Agarramos un huevo y le empezamos a dar vuelta y vuelta y le encontramos un pelo, y no hay caso. Mirá, todas las obras que se han hecho en el Uruguay grande, todas tuvieron lío. Desde la Rambla de Montevideo, al Palacio Legislativo, a la Torre Antel, a la Antel Arena, todo lo grande que se ha hecho, un lío bárbaro. Y bueno, es así. Es así. Es parte también de nuestra forma de ser. Sí. Me gusta hablar de historia, sé que usted es un apasionado de la historia. Blancos y colorados fueron como las dos grandes corrientes, ¿no? Sobre todo en el inicio de la nación, que estructuraron el pensamiento, la vida, la acción política. A grandes rasgos, ¿qué simboliza cada una de esas tendencias o simbolizaron en los inicios del país? Bueno, yo creo que expresaron en alguna medida contradicciones que había en la propia sociedad. Así como vinieron inmigrantes, también vinieron las ideas. Y
Nunca deberíamos de olvidar que la independencia de los países americanos, latinoamericanos, se da en el mismo momento que definitivamente se organiza el mercado mundial. Es decir, nosotros surgimos a la independencia con una notoria dependencia con el Canal de la Mancha en aquel momento. No es casual que casi todas las capitales están en un puerto. Y es todo lo contrario de Europa, donde las capitales estaban al medio, salvo Londres, que era una isla. No. Todas las capitales tendían a estar en un puerto. Era más importante comunicarse con el mundo europeo en aquel momento que entre nosotros. Eso nos va a poner una dependencia, de hecho, no es por maldad, porque somos descendientes de dos países feudales, colonizaron con feudalismo. Es distinto a lo que pasó en las 7 colonias que van a fundar Estados Unidos, que había triunfado en Inglaterra la Revolución Burguesa, le había dejado los títulos y los bucles. Pero económicamente repartieron la tierra con un criterio granjero, lo que precisaba una familia para vivir. Claro. No las grandes heredades como España y Portugal, alguno que tenía una firma y los otros. Ese arranque va a tener influencia histórica, porque la dependencia del Canal de la Mancha determinó que un poncho que se hacía acá en Tucumán o en la cosa con tejeduría artesanal sucumbió porque los ponchos empezaron a venir baratos de Manchester y así sucesivamente. Y nuestra clase acomodada de esa época importaban todo de Europa, mientras que antes, en lo que fueron las 7 colonias, se desarrolló una fuerte clase media que empujó la industrialización. Tenemos arranques que son distintos. Tampoco los países son hijos de su historia. Tampoco estoy criticando a España y Portugal por esto. España y Portugal vivieron 800 años de guerra de reconquista y se afirmaron un feudalismo que era feroz, porque una sociedad de guerra. Y no puedes tirar para afuera lo que no tenés adentro. Se replicó el modelo. Claro, esas cosas van a influir en la construcción. Entonces, bueno, y eso trajo pensamiento, la aparición de las corrientes más o menos liberales, el enfrentamiento al mundo escolástico y las realidades nativas. Una distribución de la tierra medio feudataria, y eso va a aparecer expresado en la política del Río de la Plata. Ese pseudo feudalismo que se tuvo que acomodar tiene hondas raíces en el campo y en algunos sectores tiene mucho que ver con la vida productiva también. Nosotros salimos al mundo primero con cuero, después con tasajo, después con lana, después con carne congelada. Siempre vendimos pasto transformado. Entonces somos hijos también de ese proceso. Bueno, y vivimos problemas dramáticos como fue la Guerra Grande, que fue una guerra muy larga, con un interior en manos de Oribe y la capital sostenida por el apoyo francés, inglés y todo lo demás. Y esa cosa nos marcó y nos puso un sello político también. Ahora, son singulares los partidos tradicionales de Uruguay. Esta versión que te voy a dar para mí fueron toda la vida frentes. Claro. Movimientos. Sí, siempre tuvieron una cosa un poco más
para un lado y otra, y tuvieron corrientes. No son partidos en el sentido europeo. Esa flexibilidad es la que los hizo durar tanto tiempo. Por supuesto, tuvieron contradicciones y todo lo demás, pero a la larga también producieron una educación en el Uruguay. Es decir, de estar en el mismo partido, tener diferencia y de alguna manera sobrellevarla y andar con ellas para adelante. Generó cultura política y Creó una cívica, ¿no? cultura de madurez política. Yo diría, el Uruguay tiene una historia frentista. Porque yo cuando veo la historia del Partido Nacional o del Partido Colorado, digo, pero de entrada tuvieron cada lío, cada contradicción es brutal. Sin embargo, se mantuvieron en el tiempo. Y usted en su juventud, en sus comienzos en la vida política, si se quiere, ¿por qué decidió empezar a militar, digamos, o acercarse a la mirada nacionalista? No, yo entré... O blanca, si se quiere. Yo entré a militar en una agrupación libertaria. Libertaria. Sí, en aquella época todavía existía el anarquismo estudiantil, una corriente libertaria. Mi primer voto después se lo di a los 18 años al Partido Socialista. Y mi madre era blanca. Y un día vino a casa Erro y conversé con él. Y me gustó para acompañarlo. Ahora, del punto de vista de la historia nacional, tengo una visión blanca. No hay que confundir blanco con Partido Nacional. Ahí va enfocada mi pregunta. ¿Y por qué tiene una visión blanca? Por una visión federal, una visión respetuosa con el interior, descentralizada. Recordemos que el federalismo arrancó en el Uruguay como corriente y que el fundador fue Artigas. Claro. Después se lo llevaron por... Sí. Y en base de eso, algunas definiciones históricas como las de Berro, frente al juego de las grandes potencias en el mundo, me simpatizaron históricamente. Berro, que no era muy afín a las divisas, por más que era blanco, ¿no? Pero también en un momento complicado de los partidos, ¿no? Terriblemente los complicado. Y los doctores, sí. y las luchas fratricidas. Interesante Berro también. Para mí es una de las figuras más importantes del Partido Nacional del siglo pasado y siempre les he hecho en cara que lo tienen olvidado. ¿Sí? Un hombre que se preocupó por el salario del peón rural en aquella época y tuvo lío con los brasileros porque tenían acá esclavos, hijos de esclavos y cada lío tuvo que... Sí. No, un republicano auténtico. Un personaje olvidado de nuestra historia. Pero bueno, ahora... Hay un partido colorado hasta Valle para mí. Yo sé que el doctor Sanguinetti no le va a gustar lo que digo. Valle, para mí hoy es contrabandista político más notable que hay. Agarró un partido conservador y le metió cosas adentro. Contrabandista político. Sí, ayudaron a construir en gran medida la fisonomía del Uruguay. Se dio cuenta a tiempo el papel que tenía que cumplir el Estado, tuvo un Estado fundador, tomó iniciativas, yo qué sé, la fundación de las facultades de ciencias. Vayan a buscar el mejor agrónomo que pueden encontrar en el mundo y lo traen. Un veterinario trajeron, importábamos valeros para formar gente, ¿viste? Y se dio cuenta de lo que el papel que tenía que cumplir la energía eléctrica y después
ese coraje cívico que tenía, ¿no? Ese asunto de reconocer la prostitución en aquella época. Y el presidente de la República, juntarse con una mujer con... ¿Verdad? No, En esa época. En aquel mundo católico, inventar cosas para que las familias se animaran a mandar a las hijas a estudiar, inventar la femenina, para romper... ahí había que romper los prejuicios de la sociedad. Le debemos mucho a Valle. Pero habría algo también en la sociedad, porque sí. no era una No era persona solo sola Valle. no puede No, ir contra todo eso. No, había sí. Había una afluencia grande, había una él vivió un proceso de enorme inmigración. Claro. El Uruguay cambiaba así, creo que en 1910 llegaron 40.000 tipos, una cosa imponente para este país. Y en esa dialéctica vallismo-herrerismo, todo parece indicar que gana el vallismo, digamos, como visión. Gana, ¿Usted construye. lo entiende así? Gana, y paga un precio también, porque se le arma lío dentro del partido. Y Valle ahí por el 15 es políticamente derrotado. El país sigue siendo gobernado por los colorados, pero por otros colorados que están en otra visión. Más conservadores. Más conservadores y continúa esa lucha, ¿verdad? Sí, y le quedaron proyectos que son... Creo que cuando iba para el hospital, un personaje que andaba ofendido con él le dijo: yo sé que usted está enojado por el problema de la tierra. Cuando venga del hospital vamos a encarar eso. Se murió. Los analistas políticos, muchos, dicen que usted llevó esa forma de hacer la política blanca, más pasional, si se quiere, vinculada a lo rural, a la izquierda o al Frente Amplio. ¿Usted lo ve así? ¿Hay algo de eso? Bueno, yo no sé si es por blanco, o por campesino. Yo soy de esto. Yo me crié en una pequeña chacra y en alguna medida siempre fui un campesino. Y un término que no es uruguayo. Campesino, no. No lo sentimos propio, creo. No, es importado ese término. Acá somos paisanos o canarios, pero es otra cosa. Porque está vinculado a la tierra, sí. Está vinculado al campo. Lo que pasa que yo en mi niñez iba a la escuela y cuando terminaba las clases, al otro día estaba en Carmelo con mi abuelo. Y pasaba todo el verano allá y venía el día antes. Y en las vacaciones de julio también iba a Carmelo. Y mi abuelo era un hijo de inmigrante que hacía de todo en lo rural. Tenía viña, vino, tambo, vacas de carne. Lo único que no trabajó fue con ovejas. Yo qué sé. Y aprendí mucho con mi abuelo. El amor a la tierra y todo lo demás. Bueno, y es una pasión. Uno de los regalos más grandes que doy, una yegüita que me mandó, que llegó un día y que vivió, se llamaba Regalo. Yo tenía 11 años por ahí y yo aprendí a hablar con ella y ella conmigo. Aprendimos los dos. Y murió de 30 y pico de años. Yo estaba preso. ¿Qué se aprende de la tierra, del contacto con la naturaleza? Admirarla y quererla. A veces decimos tenemos tierra. La tierra no la tienen nosotros. Y yo sé, son cosas que no son modernas. Por eso
Le dije que era un estoico. Hace unos cuantos días, en otoño, andaba con el tractorcito, me encuentro una tera acostada en el medio del campo con el higo empollando, una cosa rarísima, porque la tipa estaba empollando en otoño y no se movía. Puse la marcha atrás, le dejé el agujero ahí sin molestarla y la estuve vigilando lo que pasaba, ¿no? Y el tero macho andaba por ahí en la vuelta y le traía lombrices, comida, y eso, ¿no? Incubó, sacó 3, la lucha que tuvieron para criarlo, porque hay chimangos allá. Como hay uno que cría cerdo y trae residuos de cosas, hay muchos chimangos. Qué notable. Tienes que tener tiempo para ver eso, ¿viste? Pero a mí me conmueve. Bueno, y cosas de esas. Hay gente que dice que el campo es soledad, el campo es un conventillo. Hay una lucha por la vida por todos lados, ¿viste? Pero bueno, yo soy de... No es ser mejor o peor, cada cual es como es. A mí me conmueve, me encanta. ¿Está cambiando la naturaleza? ¿Usted percibe algo de eso? Sí, hay cambios, sí. Siempre hay cambios en la naturaleza, nunca está quieta. Pero hay cambios, y fui a hablar, la única vez que fui a hablar con gente del gobierno 2 veces, de este gobierno. Y fui a hablar con uno que por ser veterinario tenía que entender. Estoy preocupado, porque no se puede discutir más si hay cambio climático o no. Se puede discutir cuál es la causa. Pero que hay cambio climático está clarísimo. Se puede discutir todo lo que quiera. Y se puede decir, en la historia de la Tierra ha habido muchos cambios climáticos. Sí, yo la llevo toda. Pero que vamos a un mundo más caliente no tiene vuelta. Y hemos visto lo que pasó. Hace muchos años, cuando yo era ministro de Agricultura, fui a Nueva Zelanda con Tabaré y una barra más. Y allá nos agarró lo que venía a ser ministro de Agricultura de allá y lo llevó a Tabaré y a mí a un laboratorio subterráneo gigantesco. Había cientos como tanques de 200 litros, ¿no? Cada uno con una planta o con unos pastos, con una capucha plástica, transparente, una luz y un aparato de control de temperatura. Estaban fingiendo y experimentando el clima que calculaban ellos que iba a haber dentro de 30 años en Nueva Zelanda. Para probar qué cosas tienen que acentuar. Eso. Claro. Y recuerdo adecuarse a eso. Y recuerdo perfectamente que el tipo nos dijo, esto nos está costando un platal, pero lo tenemos que hacer. De estos laboratorios hay 3 en el mundo, nosotros tenemos 1. Dejala ahí, te estoy hablando de 2007. Acá en el Río de la Plata no hemos hecho un carajo. Y cuando nos venga un verano de esos 45 grados y eso vamos... ¡Ah! ¡Qué horrible! Agarrate. ¿Y qué pasa? Pasa lo siguiente, que nosotros somos un país pecuario, somos un país ganadero. Y hay que entender los animales. Cuando vas para afuera en el verano, verás que a veces hay animales que se acuestan a la sombra de las columnas de la luz, ¿no? Te está gritando, preciso, fresco, preciso. Calculate lo que puede pasar. Porque los rumiantes, el fenómeno digestivo de los rumiantes genera temperatura. Entonces, cuando el calor es muy grande, los tipos comen menos, aunque tengan comida, claro, para no aumentar la temperatura. Con lo cual tendés a perder peso.
Y si estamos hablando de 12, 13 millones de animales, estamos hablando de un valor económico. Esos son fenómenos que vienen en el futuro. Que están ahí. Y que están ahí. Claro. Y que no lo arreglás de un año para el otro, que necesitarían una buena discusión si tenemos que ir a cambios raciales, las razas sintéticas, con un poco de cebuino, el brango, el Braford, y un monte de, un potrero de verano con agua y sombra, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? No. Mostramos los toros y todo lo demás, y todo un espectáculo, vino. Y no hay caso. Este problema, yo veo que se nos va a venir y vamos a estar sin precaución ninguna. Y bueno. ¿Y el ser humano en ese contexto? Y el ser humano... ¿Cómo se va a adaptar, si es que se va a adaptar? Y se tiene que adaptar también el ser humano en eso. Pero esto nos trae cambio en la vida vegetal, en la vida animal, tiene una cadena de respuesta. Si no podemos cambiar, tenemos que estudiar políticas que mitiguen. Y respecto al sistema, ¿no? Hoy predomina el sistema capitalista, parece muy consolidado. Sí, pero hay capitalismo y capitalismo. Ajá. ¿Y qué visualiza o qué piensa puede ocurrir a futuro? ¿Qué tipo de sistema va a regir la vida humana en la Tierra? Bueno, eso a veces me parece que se tiene una impresión de que por un lado hemos llegado a un sistema que es como la última etapa de la historia de la humanidad y que de aquí en más lo que va a haber es más de lo mismo o algo por el estilo, y que nuestra democracia representativa es el último escalón de evolución de la humanidad, y todo eso me parece un pelotazo, porque no tengo claro lo que va a pasar. Claro. Pero lo que tengo claro que vivir es cambio. Y que viene, que ahora aparecieron máquinas que piensan. La inteligencia artificial y todo este mundo. Piensan más rápido que nosotros. Y hay cosas fundamentales como una bolsa de valores de Europa que si no es por el funcionamiento de las máquinas no podría funcionar. Y sé que la agricultura del futuro no va a tener agricultores casi. Va a tener máquinas automáticas que plantan. ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo qué sé. No sé. Espero que sean mejores. Hablaba recién de la soledad, que no está en el medio rural, como lo mencionaba. Y usted estuvo cerca de 15 años preso. ¿Cómo se sobrelleva esa soledad que significa estar encerrado? Que no es solamente físicamente, ¿no? Me imagino que es también no hay receta. Espiritualmente. Yo, dentro de la desgracia de lo que me tocó vivir, tuve la suerte de haber tenido una juventud muy ávida, una adolescencia y una juventud, ahí entre los 14 y los 19 años, por ahí. Era un disparate lo que yo leía. Tenía como una sed de leer. ¿Qué leías? Y era pobre, pero tenía la suerte que yo vivía acá en un barrio, acá cerca, que había un ómnibus, el 127, que paraba en la aduana. ¿Y dónde paraba el ómnibus? Había una vieja biblioteca en la Facultad Vieja de Humanidades, brutal. Y entonces yo con un boleto iba para allá, me pasaba 5 o 6 horas en la biblioteca, y después con un boleto... Se volvía. Me volvía. ¿Y qué leías? ¿Se Entonces, acuerda? De todo leí. De todo un poco. De todo. Leí mucha filosofía, historia clásica, de arte, de física. Me gustó mucho la física y la química, en fin. Y después, cuando me dediqué a cambiar el mundo y fui preso,
Y cuando fui preso, porque una cosa es leer cuando uno es joven, y otra cosa es rumiar, rememorar con tiempo Lo que había leído antes. lo que había leído antes. Y el estar preso, y en las condiciones que tuve, pero para sostenerme, tenía mucho que recordar y darle vuelta y hacerme preguntas. Hay que tener mucho tiempo. La contemplación, es decir, el gastar tiempo aparentemente en cosas que no son útiles, es la madre de la civilización, de la teología, del pensamiento, aunque parezca mentira. Claro, de la filosofía. Sí, claro. Eso está cada vez más lejos de la vida moderna, porque el tipo tiene que ser eficiente y necesita generar conocimiento para aplicar y no puede perder el tiempo y bla, 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 bla. Entonces, a mí, esos años en soledad sin nada fueron los que más me enriquecieron. Y siempre le digo a la gente, si no te destruye, tal vez el dolor te enseñe más que la bonanza. Porque me hice preguntas como esta, que no la podía responder. Nosotros queremos mejorar el mundo, enviar una cosa, pero ¿y qué somos? ¿Cuál es el disco duro que traemos de la naturaleza? ¿Y cuáles son los factores que adquirimos por cultura, por acción del medio ambiente? Una preguntita que se la trae, ¿no? Y que No es poca cosa. no es poca cosa. Y que yo no podía dar respuesta en las condiciones que estaba. Entonces empecé a recordar cosas que había leído de Engels, pero no. En los clásicos de las distintas variables de izquierda, son todos hijos del racionalismo, de una época que había que romper con el mundo escolástico. Son muy racionalistas. No había respuesta. Entonces me hice esta pregunta. La respuesta está en la antropología. Cuando salí de la cárcel fui a estudiar antropología. Me traje un tratado para acá y me fui a ver a mi amigo Renzo Pi, porque me bullía en la cabeza. Y claro, entonces construir una figura humana mucho más compleja. No es solo un programa, una cuestión ideológica. Hay mucho más. Hay mucho más. Somos buenos y malos, a la vez, las dos cosas. Somos malos porque toda cosa viva está programada para luchar por su vida y tiene una cuota de egoísmo. Pero somos gregarios, somos animales que necesitan grey, no pueden vivir en soledad. Entonces, si el individuo tiene cuota de egoísmo, pero necesita la existencia de la sociedad, necesita un cierto margen de altruismo, porque también precisa eso que lo ampare. Andamos por la vida con esa contradicción. Bueno, te darás cuenta que preguntas de este tipo no son muy comunes y muy rentables, y menos en el campo de la política, ¿no? Pero, y así tantas cosas. Se lo habrán preguntado mil veces, ¿no? ¿Y por qué la guerrilla? ¿Quién lo convenció o por qué es ese método para intentar cambiar el mundo, como dice usted? Nosotros no fuimos una guerrilla. Hay que leer a Real de Azúa para entenderlo. Nosotros fuimos políticos con armas. Algunas cosas pueden haber parecido y tuvimos una deformación militarista en su momento también. Pero
algunas tesis somos hijos de nuestro tiempo. Y me doy cuenta que la gente contemporánea es hija de otro tiempo. Nosotros vivíamos en América Latina que lo único que había era golpe de Estado por todos lados. En un contexto de Guerra Fría, además, ¿no? En un contexto de Guerra Fría. Y sabíamos que el golpe de Estado era una cosa inevitable. Nosotros nos construimos como movimiento con esta tesis central: el país va a desembocar en un golpe de Estado. Y lo ideal es, acompañamos en el sentido que había que contestar con una huelga general y eso, pero había que tener un aparato armado para transformar la huelga en una insurrección y pasarle por arriba. Te estoy en grandes trazos, esa era la cuestión teórica, transformar en una cosa. Pero cuando vos empezás a preparar un aparato armado, ya entras en el mundo de la clandestinidad y todo lo demás, y hasta tenés accidentes. Y después quedamos con una estrategia, debimos haber puesto la marcha atrás, porque habíamos desatado una expectativa popular que un aparato clandestino no teníamos que transformarlo en un movimiento político, pero no tuvimos esa flexibilidad. Nos faltó, pero bueno, está. Usted dice en varias oportunidades que en su jardín no cultiva el odio, sí, y que prefiere cultivar el amor. Le pido que desarrolle esa idea. Porque ¿no quedó con odio después de todo lo vivido? No quedé con odio, al contrario, he pagado el precio por no tener odio, por no cultivar el odio. Porque hay gente de mi palo que no me lo perdona. ¿Me entendés? No me lo perdonan. Y yo pienso para adelante. Como luchador social y político, si me dejo embretar por el odio, tanto el odio como el amor son ciegos, te estupidizan. La ventaja que tiene el amor, que es creador, y el odio termina destruyendo. Y te infantiliza, porque cuando te dejas acercar por el odio, caes en la estupidez. Y la realidad es mucho más compleja. La realidad es que no existe ni lo blanco ni lo negro. Lo que existen son grados y matices. No es tan sencilla la cosa. ¿Y en qué momento se dio cuenta de eso? ¿Tiene algún mojón así en su vida que dice, sí, lo comprendí acá, en este momento? Yo conocí dentro de un ejército que nos castigaba gente que era bárbara, algunos, o que arriesgaba el puesto para que tomaran una grapa, o para traerte una manzana, y gente que no servía ni para perro. Entonces no puedo poner todo. Ahí está la complejidad humana que hablaba. Claro, no puedo poner todo lo mismo, no es. Ya para ir terminando, hablando del odio, parece que hoy en día hay mucho odio en la política, como que rinde, no sé si electoralmente, pero si uno insulta al otro en un debate, el efecto es como más fuerte, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Han surgido líderes que pregonan odio en el mundo. Yo creo que sí. No se lo quiero atribuir a la civilización digital. La respuesta es, cuesta aceptar de que el mundo es cada vez más complejo y que cada vez mucho más multifactorial y complicado. Entonces, se apuestan a soluciones simplistas, ¿no? Esto se arregla así, pim, pa, o tecnocrática. Y vivimos en una sociedad que cada vez es más compleja y va a ser cada vez más compleja, inevitablemente.
Entonces, hipotecamos la tolerancia con aquello que no entendemos o que no compartimos. Y esta es la enfermedad de la democracia, hacer fracasar la tolerancia. El insulto y la agresión son los pasos previos que empujan al autoritarismo, que significa una afirmación: yo tengo la razón, y yo tengo la razón y chao. Y eso es el fin de la democracia. Fue lo que pasó, ¿no? La democracia no es perfecta, ni puede ser perfecta, porque ninguna construcción humana puede ser perfecta. Pero como decía Chachi, es la mejor porquería que hemos podido inventar. Entonces hay que pelear para mejorarla, no para empeorarla. Y la enfermedad que tiene en nuestro tiempo la democracia es la creciente, espantosa desigualdad, que no es igual a pobreza. No, las sociedades son más ricas y hasta los pobres viven mejor o tienen más cosas. Porque el concepto de pobreza y de riqueza es histórico y social. Un faraón egipcio podía tener 300.000 tipos que trabajaran 20 años para hacerse una tumba, pero no podía tener una heladera, porque no había, ¿está? Y ahora cualquier gente pobre tiene una heladera, pero eso no quiere decir una cosa y la otra, por eso es histórica y es social, hay que medirla en cada lugar. Bueno, pero ahora vemos la tasa de acumulación del capital es mucho más acelerada que la tasa de crecimiento de la economía. Hay una tendencia a la desigualdad que nos trae problemas, ella conspira contra la democracia también. Me refiero a la desigualdad económica, la desigualdad humana siempre va a existir. Pero claro, cada ser humano es específico. El problema y lo es que hace rico también la el vida problema, humana. el problema es una cierta igualdad en el derecho largada de la vida, en las oportunidades nacientes de la vida. Después cada cual dará lo que pueda dar. Hay teóricos que dicen que de todas maneras, en una visión más optimista, hemos mejorado, porque más gente en el mundo tiene más acceso a un montón de cosas, a la educación, a un plato de comida. No digamos mucho eso, no digamos tanto, porque si no le estamos haciendo un elogio a China, que sacó 1.000 millones de la pobreza. Y ninguno de nosotros estaría dispuesto a vivir como viven los chinos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, por poner una fecha, ¿no ha avanzado en ese sentido? En pila, y antes también. Y avanzó mucho, y el reparto avanzó mucho hasta 1970. Y después se siguió repartiendo y creciendo y cosas, pero empezó la polarización. El estado de bienestar, a veces pienso que fue el susto. El estado de bienestar que desarrollaron particularmente los europeos y los americanos tiene mucho que ver con el susto que había en el mundo. Pero bueno. Para ir terminando, el universo es un misterio, la vida humana, estar acá conversando, coincidiendo en este momento, en este lugar. Después de todas estas reflexiones y de una vida también dedicada al pensamiento, ¿qué sentido tiene todo esto que nos rodea? Que la vida es hermosa. Que cuando llegue esa vieja que inevitablemente nos lleva, si pudiera hablar con ella le diría: sirva otra vuelta. Y es hermosa a pesar de las dificultades. Y para las nuevas generaciones lo que les quiero transmitir es que no hay ningún triunfo definitivo de nada. Que triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno fracasa. Eso ocurre en el amor, si sos joven. Eso ocurre en el trabajo, en las profesiones, en todo. Volverse a levantar con ganas de vivir y volver a empezar. Es tan hermosa la vida que hay que intentar vivirla al tope. Pero bueno, Y que en este recóndito lugar del universo exista esto, este planeta, esta naturaleza. Es maravilloso. Pero ¿cómo hay explicación? ¿No?
¿Hay alguna conclusión a la que hayan llegado en ese sentido? Se Bueno. habla de Dios, se habla de una fuerza creadora. Yo no soy creyente, pero tengo un íntimo respeto a las versiones religiosas. Hay 4.200 religiones más o menos en el mundo. Todas, en alguna medida, han tratado de ayudar a que seamos menos malos. Y también las hemos usado las religiones por un arriba y por un por abajo, como cualquier cuestión humana. La culpa no es de la religión, es nuestra naturaleza veleidosa. Pero por lo menos porque estuve en la sala de un hospital boqueando, baleado, y ahí se moría gente. Y creo que la creencia en ayuda a bien morir. Por eso tengo un íntimo respeto con las religiones. Soy bastante amigo del Papa. De Francisco. Sí, pero allá abajo tengo la perrita enterrada. Cuando yo me muera, me tienen que prender fuego y enterrarme ahí. ¿Y ahí se termina? ¿O hay una esperanza de algo? Yo creo que la vida es la aventura de las moléculas. Ojalá que me equivoque. José Mujica, presidente uruguayo, gracias por este tiempo.